Todos conmigo, Filipenses capítulo 3, versículo 12 al versículo 21. Y para esta mañana vamos a compartir el mensaje, un futuro glorioso para todos nosotros. Un futuro glorioso en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios, no que lo haya alcanzado ya. Esto habla el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sintamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son totalmente enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solamente piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Te damos las gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque nos es necesario, antes de acudir a tu palabra, presentarnos con humildad, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia y reconocemos, Padre Santo, que no hay otro Dios como tú, de que solamente tú eres el digno, de que solamente tú eres el sublime, que no somos dignos de estar delante de tu presencia, porque a veces nos presentamos con nuestras manos manchadas de pecado, a veces nos presentamos sucios delante de ti, Señor, pero gracias, bendito Dios, porque es la sangre de Jesucristo, tu Hijo, aquella que nos limpia de todo nuestro pecado, Señor. Estamos agradecidos contigo y ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender no este futuro momentáneo, sino queremos entender, Señor, el futuro bíblico, el futuro que nos plantea tu palabra, que es un futuro totalmente distinto a el que nos plantea, Señor, aquí, nuestra tierra, Padre Santo, Señor. Lo que nos plantea, bendito Dios, el lugar en el cual vivimos, un futuro incierto. Sin embargo, en ti podemos tener un futuro glorioso, Señor. Y eso es para todos, Padre Santo, los que deciden acercarse a ti. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos ahora a acercarnos a la palabra de Dios. Y antes de acercarnos, en esta semana he recibido el consejo de parte de un siervo de Dios, de parte de un pastor del Señor. Cada vez que nosotros acudamos a la Escritura, ¿saben cómo debemos acudir? Debemos un momento hacer un lado todos nuestros prejuicios, que al final termina siendo perjudiciales para nuestra vida. Nuestros prejuicios, vamos a dejar a un lado un momento las tradiciones, a veces los conocimientos adquiridos de aquí por allá, lo que yo creo con respecto al futuro que me plantea Dios. ¿Qué cosa es? Lo que escuché que me dijo mi mamá, lo que escuché de acuerdo a la tradición, lo que vivo de acuerdo a mi vida religiosa. Pero vamos a ver, según la Biblia, ¿qué es lo que nos plantea a nosotros? Y vamos a estar de acuerdo todos en una misma cosa. ¿Cuál es? En que todos nosotros vamos a prestar atención a lo que el Señor nos quiera decir. Y si por ahí la palabra de Dios rompe algún tradicionalismo, alguna religiosidad, si rompe por ahí algún esquema o estratagema humana, gloria a Dios, porque aquí no estamos para seguir nuestras propias mentes, ni las mentes de otra persona. Todos estamos para seguir, ¿qué cosa? La palabra de nuestro Dios, que es la única que puede salvar nuestras vidas, no hay otra.
No hay otra. Así que debemos acercarnos, hay que desechar, porque algunos ya tienen el vaso muy lleno. Y cuando tú quieres vertir en ellos el conocimiento de la palabra de Dios, ya no entra, porque ya están saturados totalmente de sus propios conocimientos. ¿Y cuál es su fin? Su fin es la perdición. Porque haciéndose sabios, se hacen necios. Así que todos aquellos que se consideran sabios, prestemos oído a lo que dice la palabra de nuestro Dios, lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Hace mucho tiempo, el que les habla, no hemos tenido pues una infancia, tal vez la que por ahí en estos momentos ya puedo brindarle de repente a mis dos hijos, de repente no con tantas comodidades, pero de hecho mucho mejor que de repente somos 4 hermanos y que nos ha tocado vivir a nosotros. Entonces como que la escasez estaba ligada siempre a nuestras vidas y a nuestro hogar, producto de mis padres llevar un matrimonio disfuncional, y por ende los hijos también estábamos nosotros, ¿de qué manera vivíamos? De manera disfuncional, con muchos temores, con mucha escasez económica, lugar terrible. Así que el que les habla se había propuesto algo. ¿Qué me había propuesto? Forjarme mi propio futuro. ¿Han escuchado ese reclame? Ahora que nos habla acerca del futuro, no me va a vencer a mí, yo voy a trazar mi propio destino. Yo era uno de ellos. Era uno de ellos porque ahora ya no persigo eso. Ahora busco lo que Dios quiere para mí, ya no lo que yo quiero para mi propia vida. Entonces, seguía mi propio destino y me iba a forjar mi propio destino. Ir y luchar contra la corriente. ¿De qué manera comencé a hacerlo? Solo. En la primaria no fui un alumno tan destacado, producto que necesitábamos muchísimo de la presencia, porque los niños pequeños en los primeros grados de primaria, creo que hasta que terminen toda la primaria, y a los de ahora hasta en toda la secundaria, necesitan la supervisión de los padres. Producto de que no teníamos la supervisión de nuestros padres, entonces las calificaciones que teníamos, no teníamos de repente ese apoyo que, por cierto, apoyen mucho a sus hijos, sobre todo los pequeños, de ellos depende muchísimo la formación. ¿Qué van a hacer después? No hay que darles todo, hay que enseñarles a ellos a valorar todas las cosas. Entonces, como que no estábamos también en nuestro centro de estudios en el colegio, en la primaria, pero para la secundaria como que comenzó a despertar algo en mí. Y dije, yo no quiero más seguir viviendo como estoy. No quiero tener que llorar todas las festividades que hay por ver que a los demás siempre tienen algo y no tener nada. El ver que llega la Navidad y no tener a veces para la cena navideña, no tener para un niño, no un regalo, aunque ahora hay que enseñar pues que la Navidad para el creyente tiene que ser algo totalmente distinto. Pero en ese tiempo sin Cristo y con la edad que uno tenía, imagínense, no, tiene que ser totalmente distinto. Así que comencé a buscar destacar. Y comencé a lograrlo, el primer año en secundaria, segundo año. Ya para el tercer año, que comencé a destacar en los estudios de manera académica, todo lo que les estoy hablando es de manera académica. Ya comencé a pensar, miren, ¿qué era lo que quería estudiar para el futuro? Así que yo me había establecido, yo quería estudiar electrónica. Siempre me han gustado los números. Y yo quiero la electrónica. Comencé a estudiar desde el tercero de secundaria, a la par que estudiaba. ¿Quién se lo pagaba? Por ahí mi mamá hacía un esfuerzo y me ayudaba. Y yo ponía el resto en los pequeños cachuelos que uno podía hacer. Cuarto de secundaria, para el quinto de secundaria que llevábamos en el curso Orientación Vocacional OVE, que ahora algunos ya no llevan, y es importante, sería vital que vuelvan a ponerlo en la currícula de los colegios públicos y aún de los colegios privados. Orientación vocacional. Los de la década del 90 deben saber de qué estoy hablando. Lo de los 80 no sé si existía. Orientación para el bienestar del educando. Ah, orientación para el bienestar del educando. Hasta las palabras son un poco más antiguas, ¿no? Pero el pastor creo que está hablando de la década de 60 o 70. 80. Entonces, muchísimo, para ese tiempo, cuando estaba en quinto de secundaria, le estoy hablando del año 1999, ¿ya? Para los hermanos de más edad les parece bien. Para los de Filó y de Cairo, ven, su dicen, ¿no? Que algunos ni nacían, dicen. Ya lo tenía bien claro, ya. Es más, ni siquiera iba a hacer fiesta de promoción porque no había mucho dinero.
preferimos invertir el dinero en los estudios, al menos yo. Y mis amigos me acuerdo que estaban celebrando en el parque que acaban de remodelar aquí, al frente de nosotros que tenemos, y los veía y todos estaban celebrando que habíamos terminado quinto de secundaria, y yo me iba a estudiar. Y me iba en el carro y me gritaban, Quiche, baja, ¿no? Para celebrar con ellos. ¿Y saben qué yo tenía en mi mente? No voy a celebrar con ellos, yo me voy a estudiar, porque yo voy a ser alguien. No voy a ser como ellos, porque quiero forjarme un futuro distinto, porque quiero entregarle a mi familia un futuro distinto, y yo seré alguien. Ya para los estudios superiores también busqué destacar. Estoy hablando del año 2000, año 2001 y año 2002. Para el 2002 ya tenía otra meta, porque una vez que cumplía una meta buscaba trazarme una nueva meta, porque así tenemos que vivir como objetivos. Y ya me había trazado una nueva meta. Por causa de no haber muchos ingresos, trabajaba, pero no me alcanzó para postular a la universidad, así que postulé a un instituto público. Ingresé, logré destacar ahí, obtuve prácticas profesionales, pagadas. De ahí yo ya me había proyectado. En ese tiempo estaba muy de moda, ahora también, pero se le llamaba el logo, era la nueva universidad. ¿A cuál? A la UTP, la Universidad Tecnológica del Perú. Ya me había averiguado, y con lo que yo estaba ganando, quería entrar a estudiar ahí. Acá termino mi ingeniería y mi meta era ser no solamente un buen ingeniero electrónico, sino uno de los mejores del país. Ya lo tenía todo planificado, todo calculado. Ese era el futuro que a mí me esperaba. Pero todo cambió. ¿Cuándo? Teníamos un compañero en el instituto que siempre nos paraba, como hay algunos de acá molestosos, ¿no? Que siempre paran predicando la palabra de Dios por todos lados. Le decíamos el padrecito, varón, pastor, cura, con mucho respeto, ¿no? Le decíamos Satanás, por cochinearlo, por bromearlo. Nos veía que a veces estábamos en el salón, estábamos con un cigarrito, o cuando nos íbamos de paseo estábamos ahí con el vino, tomando. Ya, varón, a Dios no le agrada eso, nos decían. Cállate, le decían. Siempre insistiendo, sabía que le íbamos a decir lo mismo, pero qué terco, no se iba. No, varón, hasta que no apaguen tu cigarro no me voy a ir. Varón, le decían. Y ahí insistente, pero las palabras que él nos anunciaba, una de ellas, ¿a quién le llegó? Al que menos se lo imaginaba, que es a mí, que me consideraba el que menos le iba a entrar a esas cosas. ¿Ustedes creen que estoy aquí de pastor porque así lo planifiqué? No lo planifiqué, no lo pensé, no era la proyección de mi futuro. Mi futuro era ser el mejor ingeniero electrónico. Ese era mi futuro. El construir mi buena casa, el apoyar a mis primos para que estudien, el ser uno de los mejores ejemplos en ello. Eso era lo que yo me vislumbraba. Sin embargo, Dios tenía otros planes para mi vida. Hasta que un día esa predicación llegó a mi vida. Y fue a través, para todos es así, del derramamiento de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados, donde cambió toda mi manera de pensar. Donde el futuro que yo tenía planificado en mi vida dio un giro tremendo. Y donde todo lo que yo pensaba quedó diluido a través de la palabra de Dios. Donde Dios comenzó a derribar uno a uno mis argumentos. Porque cada vez que yo le decía, Señor, pero tú sabes que yo no he tenido. No es malo lo que estaba pensando. Viendo en el mundo en el cual vivíamos, en el cual vivimos hoy en día, es algo muy bueno y excelente que los jóvenes piensen de esa manera. Pero Dios no quería eso para mí. Y uno a uno comenzó a derribar todos mis argumentos que le presentaba. Porque yo le decía, Señor, tú sabes que no he tenido y quiero tener, tú sabes que quiero apoyar en esto. Y uno a uno me decía, no quiero eso para ti. Cuando le presentaba el otro, no quiero eso para tu vida, no quiero eso, no quiero el otro, te quiero de otra manera. Pero Señor, no va de acuerdo a lo que yo planifiqué. Entonces, ¿qué hago con prácticamente 8 años de mi vida en los cuales invertí para ser alguien? ¿Qué hago con todo eso?
y quedé en nada. ¿Saben qué era lo que Dios quería? Que deje todo lo que había emprendido y que comience de cero con Él. Así comenzamos todos en Cristo Jesús. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana. Cuando Cristo Jesús se entregó por nosotros, no solamente se entregó por nuestros pecados, sino se entregó por nosotros para hacer de nosotros una nueva creación y para hacer de nosotros ciudadanos del reino de los cielos. Pero no vivimos nosotros en esa esfera. Entonces vamos a ver número 1. Es lo que he venido compartiéndolo porque el día jueves en la oración no me puedo contener cuando tengo algo y tengo que decirlo. Claro, si nos explayamos un poquito más, estaba hablando a mis hermanos un poquito acerca de la regeneración, estábamos viendo en el culto de oración, pero quiero ahondarle un poco más ahora con referencia no al agradecimiento que le tenemos que hacer al Señor, que eso ya debe ser entendido de manera tácita por todos nosotros, sino ahora con el énfasis, porque todo comienza ahí. El nuevo nacimiento, la salvación que ganó Jesucristo en favor de nosotros y en lugar de nosotros. Ahora queremos ver ello, porque el punto de partida para mirar al futuro, ¿cuál es? Todo comienza con la muerte de Jesucristo en la cruz. Y nosotros no empezamos a mirar el futuro de una manera distinta ¿hasta qué? Hasta que Jesucristo no realice en nosotros la operación divina de la gracia. Hasta que tú y yo no seamos transformados, siempre miraremos el futuro de una manera muy terrenal, muy temporal. Pero una vez que Jesucristo viene a nuestra vida, todo cambia. Por eso que este es el punto de partida nuestro. Nos hizo nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17. Nuestro texto lema de todos nosotros. Este texto lo deben conocer hasta los niños de 5 o 6 años ya. Debemos enseñarle a nuestros hijos. Una vez que tú le hablas a tu hijo y le preguntas a tu hijo, ¿sabes por qué Cristo murió en la cruz? Y te responde, sí, murió por mis pecados. ¿Sabes qué espera de ti? Sí, yo creo que espera de mí que sea obediente. ¿Y sabes cómo va a venir? Sí, yo creo que va a venir desde los cielos para llevarse a su pueblo. Ya tiene conocimiento de causa. Ya tiene conocimiento de causa. Así que si tú te das cuenta de eso, de tenga 5 años, tenga 6 años, ya le tienes que decir, entonces, hijito, hijita, si ya tú identificas eso, entonces tienes que decirle, ¿sabes qué? Como ya sabes a dónde te puedes ir. Si no le entregas tu vida a Cristo, ven conmigo, vamos a orar. Cuidado, no, ellos son pequeños todavía. Revisemos los contextos. El contexto aquí nos presenta que mi hijo, mi hija ya sabe, ya conoce. Así que tengo que hacer, ¿no, pastor? Que ore. Si no, ¿qué dice la Escritura? Pensemos siempre en función a lo que la palabra de Dios nos dice a todos nosotros. Primera de Corintios 5:17, o segunda de Corintios, si no me equivoco, a ver. Segunda de Corintios, ya, perfecto. Segunda de Corintios 5:17, error de escritura. No sé quién habrá escrito esto, pero creo que yo lo he escrito. Segunda de Corintios 5:17 nos dice la palabra del Señor. De modo que si alguno ahora está en Cristo Jesús, la palabra alguno nos habla de cualquiera. Quiere decir que cualquiera de los que nos encontramos en este momento aquí, en los tiempos, cualquiera. Si alguno de ellos, alguno de nosotros se encuentra en Él, en Cristo Jesús, ¿qué cosa viene a ser? Una nueva creación. Una nueva creación. A diferencia del arrepentimiento y la conversión, la regeneración no puede ser obrada por el ser humano. El arrepentimiento sí. El arrepentimiento depende mucho de nosotros. Que nos volvamos de nuestro pecado. Que cambiemos de nuestra manera de pensar con respecto a nuestros errores. Estamos acá, qué bárbaro, cómo se distraen, ¿no? Nosotros nos distraemos, ¿qué esperamos de los más pequeños? Como dice, no, estaba escuchando en esta semana, nosotros tenemos que enseñarle la palabra de Dios a los niños, porque hay que enseñarle, pero de acuerdo a su contexto de ellos. Porque si queremos traer a los niños aquí, imagínense, si los viejos, con mucho respeto, siendo viejos,
no entienden, ¿qué esperas del que tiene 5 o 6? Menos, ¿verdad? A diferencia del arrepentimiento y la conversión, ahí tiene que ver mucho el ser humano. El arrepentimiento se vuelve uno de sus pecados, cambia su manera de pensar con respecto al pecado, comienza a aborrecerlo de la manera que Cristo también aborrece el pecado. Se arrepintió, que no tiene que ver específicamente cuando yo comienzo a llorar y dice, ya ese se arrepintió. Eso es una expresión de sentimientos, una expresión emocional, tal vez producto de que realmente hay un arrepentimiento genuino. Pero el arrepentimiento genuino se basa simplemente en el cambio, en que cambia su manera de pensar frente al pecado. Tiene una actitud distinta con el pecado. Quiere decir que si pecaba, ahora ha tomado la decisión de ya no pecar. Una decisión en su vida, se arrepintió. Estamos hablando de lo que hace el ser humano, lo que hacemos nosotros como hombres. En cuanto a la conversión, ha habido en nuestra vida un giro de 180 grados, un giro de sentido. Ahora, producto de la obra del Espíritu Santo, produce en nosotros ¿qué cosa? Un cambio de sentido de vida. Y nosotros ya no vamos así, sino ahora vamos en este sentido. Vamos para aquí. A diferencia del arrepentimiento y la conversión, la regeneración no puede ser obrada por el hombre. Dios la hace. El hombre no tiene absolutamente nada que ver. No participamos nosotros en nuestra regeneración. Jeremías 13:23 nos enseña, y dice Jeremías, hablando con respecto al pecado del pueblo de Dios: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podrán ustedes hacer bien, estando habituados siempre a hacer el mal. Con el compañero de trabajo trabajamos. En esta semana estábamos hablando un poco acerca del pecado. Saúl, he tomado la decisión, me dice, de cambiar, me dice. Ya no voy a ser tan chueco, me dice. Ahora voy a cambiar, me dice. Y yo le digo, no puedes. Sí se puede, me dice. Uno tiene que tener mucha fuerza de voluntad y uno puede cambiar, me dice. No puedes. Y le hice el siguiente ejemplo. Estaba subiendo yo a su casa y venía a mí un perrito medio peluchón, parecía un oso. Entonces bajaba, ¿no? Todo agraciado el perro. Creo que quería compañía. Y baja el perro, ¿no? Y yo le digo, habla compañero, le digo al perro. Estaba hablando con el perro. ¿Se puede hablar con el perro, no? Estaba conversando con el perro. Estamos hablando un poco de teología. Y el perro vomitó. El perrito. Creo que, no sé, se le movió el estómago al verme. Y vomitó el perrito. Y se comió su vómito. Estaba delicioso. Para el perro. Y se lo comió. Y eso fue lo que le dije a él. Cuando subí a tu casa, me salió al encuentro un perrito, el cual, cuando estábamos casi frente a frente, vomitó y se comió de su vómito. ¡Ah, qué asco!, me dice. Así somos nosotros. Tú vas a vomitar y después te vas a comer de lo vomitado. Yo pregunto y le digo a él, el perro va a seguir siendo perro siempre, ¿sí o no? Por más que tú lo quieras educar y todo, el perro siempre va a comerse de su vómito. Yo le dije a mi amigo, así somos nosotros. Quieres expulsar lo que no sirve y después te vas a comer de lo expulsado. Suena asqueroso, ¿sí o no? Así somos nosotros. Ah, Saúl, tienes razón, me dijo, ¿verdad? No me había puesto a pensar en eso. Tú quieres dejar de pecar, no puedes. Estás habituado a pecar, a menos que Cristo transforme tu vida. Eso es otra cosa. Eso es totalmente distinto. Entonces Jeremías aquí dice, mudará el etíope su piel. No puede hacerlo. El leopardo hará lo mismo con su mancha. No. Así tampoco ustedes pueden hacer el bien porque están habituados siempre a hacer el mal. No se puede. No hay cambio de naturaleza, el cual ni aún con los avances científicos y tecnológicos jamás
podrá el ser humano cambiar su propia naturaleza. Y aún se hace el ejemplo con aquellos que se vuelven atrás. Imagínense, parecen un poco ofensivos. Con el puerco, con el cerdo, con el chancho. Bien bañadito el cerdo. ¿Tú crees que ya no se va a volver a ensuciar? De todas maneras, otra vez vuelve. Qué terco, ¿no? Es que así es su naturaleza. Y todo aquel que hace pecado, esclavo, siempre será de su pecado. Así que si el Hijo es libertario, solamente si el Hijo, ¿a quién le atribuye la liberación del pecado y la transformación de nuestra vida? Solamente a Jesucristo. Solamente si el Hijo es libertario seremos no solamente libres, porque la libertad aquí se puede entender de muchas maneras, sino la palabra nos habla a nosotros usando el adverbio, seremos verdaderamente libres en Él. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y un texto más conocido todavía por nosotros, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron y aquellos que verdaderamente creen en su nombre, a ellos les entregó la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. No participamos nosotros en nuestra regeneración. Esta es la obra del Señor en nuestra vida. ¿Y cómo vemos nuestro futuro ahora distinto? Primero, que hemos sido nosotros transformados para ser a la imagen y semejanza de nuestro Dios, para ser como Jesús. Filipenses 1:27, estamos en nuestro texto de Filipenses 3, vamos un momento. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Y aquí un momento quiero que nos detengamos y quiero que prestes mucha atención, porque hay una palabra que nos va a ser muy importante para entender lo que estamos hablando. Y la vamos a tomar y quiero que no se olviden, porque al final vamos a volver a mencionarla. Y es el verbo que aparece en el versículo 27, donde nos dice solamente que os, y ahí está el verbo, comportéis. A ver, estamos acá, ¿no? Qué bárbaro, ¿cómo sé? Yo no sé qué tiene algo de especial y nuevo el hermano que está pasando. Algo no han visto en él, no sé, que les parezca nuevo, por eso lo tienen que mirar. Es como que pasa una mosca y así, ¿no? Bueno, no soy tan expresivo para decir. ¿Algo así, no, Pastor Jorge? Ya, ahí está. Sí, así, ahí está. Esa es la del gato, ¿no? No podemos, qué bárbaro, no tenemos esa de atender ahí. Y después estamos que le reclamamos a los hijos. ¿Por qué no prestaste atención? Pero si yo cuando estaba en el colegio siempre prestaba atención. Bueno, estás en el culto es otra cosa. Cuando en el culto te distraes de todo. Hasta da ganas de hacer más gestos, hermano, con tantos gestos que hay que hacemos con respecto a estar distraídos y desatendiendo. Bueno, eso es en otro momento, pero prestemos atención en esta palabra. Tenemos un verbo y el primero de ellos que encontramos ahí, vamos a prestar mucha atención, que es solamente que os comportéis. Comportéis. Comportéis, la palabra griega politeumai. Esta nos habla de la conducta de un ciudadano. Nosotros hemos sido transformados por el Señor para ser como Jesucristo. Y el apóstol Pablo, antes de escribirles en el capítulo 3, primero les presenta y les dice: ¿cuál es mi anhelo? Su conducta. Antes de lo externo, lo que Dios va a juzgar. ¿Y saben por qué se van al infierno las personas? Por su conducta. Están conmigo, ¿verdad? Por su conducta. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? Su conducta. Y aquí los filipenses estaban comportándose más como ciudadanos romanos, porque para ellos el ser ciudadanos romanos, como para algunos ahora, como la economía en el Perú está mejorando. ¿De qué país eres? Soy peruano. Antes como diría, vamos a hablar así como para entender todos. Antes te pateaban, te daba roche, el terrorismo y todo eso.
la hiperinflación que había, que comprabas tu querosene con tu cocina Primus, te palteaba. Ay no, pucha, qué falta, ¿no? Estás fuera de onda. Y nada, ¿no? Nos avergonzaba. Ahora dice, ¿de qué país eres? Uno de los que está emergiendo más en toda Sudamérica. Soy peruano. Ahora está viendo un montón del extranjero acá, están radicando acá y están invirtiendo acá. Ya no quieren hacerlo en su país ya. Los mismos chilenos, españoles, los mismos colombianos, un montón de colombianos. Y la mayoría de ellos viene por invertir aquí en el país, porque dice que allá en su país no se hace dinero ya. Nadie dice taxi a uno, ¿cómo se llama? Santo Domingo. Dice que Santo Domingo lo único que nada más es puro turismo. Pero cuando tú quieres invertir para hacer dinero en otra cosa, no hay. O Santo Domingo me dijo Micro. O República, no me acuerdo. Entonces me había comentado, este joven me comentó, y no, dice, acá yo gano como 5 o 6 veces más, hasta más de lo que yo gano allá. ¿Tú crees que me voy a ir del Perú? No me voy a ir. Entonces cuando uno le habla de ser peruano, como que... Soy peruano, ¿no? Sí, acá claro, el presidente, ¿no? Sí, tiene sus cositas, ¿no? Pero bueno, nosotros estábamos, ahora he decidido, la gente que se había ido a otros países está regresando aquí al Perú. Y entonces como que nos comenzamos a comportar y a vivir más que como ciudadanos del reino de Dios, más como peruanos. Algo así se sentían los de la iglesia de Filipos, los filipenses. Se sentían ellos muy orgullosos de tener ciudadanía romana. Se sentían bacanas. Soy ciudadano romano. Como algunos de los Estados Unidos, de los americanos. ¿De qué país eres? No decían soy de Estados Unidos. ¿De qué país eres? ¿Cómo se dice? De los United States, ¿no? USA. Suena más bacán, tiene mejor cliché. Están orgullosos. Y eso le dice el apóstol Pablo. Apunta directamente ¿a qué? A la conducta del creyente. Si nosotros hemos sido transformados por el Señor, pues es para ser como Jesucristo, para imitar la conducta de Jesucristo. Entonces, versículo 12 del capítulo 3, que es nuestro texto que hemos comenzado, el texto base de la predicación, el apóstol Pablo comienza diciéndole lo siguiente y continúa hablando con los filipenses y ahora les dice, después que le ha dicho que yo quiero que se comporten ustedes como verdaderos creyentes, como ciudadanos del reino de los cielos, el apóstol Pablo ahora les dice su posición, dice, ahora no que lo haya alcanzado ya, ni que sea yo perfecto. El apóstol Pablo dice, considera que él todavía no era perfecto. Para entender la perfección cristiana, que por ende no existe, al no existir obediencia perfecta, vamos a entender de qué cosa nos está hablando aquí. El apóstol Pablo dice, yo no pretendo ser perfecto, porque no lo soy. No hay obediencia perfecta. Cuidado con los perfeccionistas. Una cosa es la santidad que uno tiene que vivir para Dios y otra cosa es el radicalismo. No es igual. El radicalismo tiene que ver netamente con filosofía humana. Ese es poner la filosofía humana y el pensamiento de los hombres antes que la palabra de Dios. Y eso no se puede hacer. Y una cosa es la santidad y otra cosa es el ser radical en algunas cosas en las cuales la Biblia no lo es. O sea, no tenemos que ser radical frente a nuestras posiciones y convicciones. Ahí sí no debemos dudar ningún momento. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia, como uno también le diría a ustedes, no es que lo hayamos ya alcanzado ni que seamos perfectos porque no lo somos. La palabra perfecto viene de la raíz griega de un verbo que nosotros conocemos muchísimo, que es teleio, que significa perfecto o completar o perfeccionar. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando en referencia a la madurez. No es que ya yo, dice él, esté totalmente maduro. Pablo se consideraba un cristiano todavía no graduado, un creyente que a pesar de ser el gran apóstol del Señor, todavía le faltaba aprender mucho, como a todos nosotros. Versículo 18 y versículo 19, el apóstol Pablo va a expresar que él quiere ser más como Jesús. Y él dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales
será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solamente piensan en lo terrenal. Hay algunos que solamente piensan en lo terrenal, pero el apóstol Pablo expresa su deseo de ser más como Jesús. Si hay algunos que quieren hundirse en su mediocridad, que se hundan. ¿Lo harás tú también? El mayor deseo de nuestro corazón es ser como el Señor Jesucristo. Para eso hemos sido transformados. Número 2, también hemos sido transformados por el Señor. Siguiendo la misma línea de la conducta del creyente ciudadano, hemos sido transformados para una esperanza viva. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero dice, una cosa hago. Ese una cosa hago, para nosotros es una acción. No lo dejo en palabras, sino lo llevo a un ejecutar. Hago una cosa. ¿Qué es lo que yo hago? Dice, número 1, olvido ciertamente lo que ha quedado atrás. Pastor, en el contexto, ¿qué es lo que había quedado atrás? Estamos hablando de una de las cartas del apóstol Pablo, escritas ¿desde dónde? Desde la prisión. Entonces el apóstol Pablo ya había tenido muchísimas experiencias, casi todas tormentosas en su vida. En una oportunidad, como todos ya sabemos, casi hasta lo matan. Medio muerto lo dejaron. Fue apedreado, estuvo náufrago, y puros padecimientos y sufrimientos. Pero dice, yo he sido transformado para tener mi conducta como ciudadano del reino de los cielos. Y también como tal, tengo una esperanza viva y ejecuto una acción. No lo tengo solamente en mi mente, sino que lo llevo a accionar. Lo primero que debo hacer y que debe hacer un creyente es olvidar siempre lo que queda atrás. En estos momentos estoy hablando, pasa un segundo y 2, y el resto que dije ya es periódico ¿de qué? Dime que no saben. ¿De qué? Se hacen los santos. Periódico de ayer. Ya fue, ya pasó, ya es pasado. ¿Y lo pasado? Pasado es, ya quedó atrás. Ay, que pastor, no, usted no se acuerda cuando yo estuve pasando esto, y lo que pasé ahora, y lo que seguiré pasando. Si nosotros hemos sido transformados para una esperanza viva, lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro accionar es primero olvidar lo que ha quedado atrás. Y el apóstol Pablo dice eso, porque si toda la vida me voy a estar acordando que me quisieron matar, ¿cómo después les predico a los que quisieron darme muerte? El recuerdo estará latente y vivo en mi corazón, en mi cerebro, y yo diré, no, ¿cómo le voy a predicar esto si me han querido matar? Están rechazando el evangelio. Hay que olvidar lo que ha quedado atrás. Hemos sido llamados a una esperanza viva, nosotros. Yo sé que muchos hemos padecido. Por eso ahora, si les he contado parte, testimonio reducido, ya quedó atrás. Ya pasó. ¿Viví o no viví? No le voy a estar preguntando a Dios, Señor, si tú sabías que me ibas a llamar, ¿por qué permitiste que uno viva así? Eso ya no, ya. Vivimos el presente en el Señor. Un presente continuado, un presente continuo en nuestro Dios. Que hemos sido transformados por el Señor para vivir una vida santa como ciudadanos del reino de los cielos y llamados a una esperanza viva. No está muerta la esperanza, una esperanza viva. Yo sé que muchos hemos padecido. Pastor, ¿otra vez tengo que esforzarme para hacer esto? Si ya yo lo vengo haciendo hace 3 años. Lo que hemos hecho hace 3 años ya quedó atrás. Tenemos que seguir haciéndolo, esforzándonos por la causa. Queda atrás, siempre quedará atrás. Y segundo, me extiendo hacia lo que está adelante. El mismo versículo 13, ciertamente olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome, dice el apóstol Pablo, a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí nos habla el apóstol Pablo de un premio. Hay un premio, una corona,
una gran bendición. Entonces vamos a tomar la siguiente frase. Lo mejor está por venir. Y esta parece una frase salida de la televisión, como que de un spot publicitario, donde diga, lo mejor está por venir. Así como que me alienta, ¿verdad? O venida del positivismo. No te preocupes, lo mejor está por venir. Gracias al Señor. Que no es mencionada por los hombres, ni es producto de un spot publicitario, ni es solamente una frase positivista, sino es una verdad que declara la Biblia. Hay una corona, hay un premio, hay una gran bendición para los que esperamos en Él y nos conducimos en santidad para el Señor. Hay un premio. Por eso olvido lo que ha quedado atrás y siempre me extenderé hacia lo que está adelante. Mirada prospectiva, siempre hacia adelante. Nunca mires hacia atrás, siempre hacia adelante, porque nos espera a nosotros lo mejor, nos espera lo mejor. Y por último, Cristo Jesús murió por nosotros, no solamente por nuestros pecados, sino ha hecho de nosotros una nueva creación. Y con esto queremos terminar, y nos ha entregado a nosotros una nueva ciudadanía. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía. Aquí la palabra ciudadanía se dice de la posición celestial de los creyentes en Cristo Jesús. Nos habla que somos ciudadanos de la gloria. Recuerdan que les dije que no se le vaya de la mente el verbo que encontramos en Filipenses 1:27, donde nos dice solamente que os comportéis. Y vamos a establecer dos columnas entre el verbo comportéis y el sustantivo ciudadanía. Quiero que en nuestra mente, o si alguien tiene lápiz y papel y puede graficarlo, mucho mejor. La mente después es frágil y nos olvidamos. Vamos a establecer dos columnas. Entre ellas, la primera es del verbo comportarse, que nos habla de nuestra conducta. Y la segunda de ellas vamos a tomar del sustantivo ciudadanía. El verbo en Filipenses 1:27 es politeumai. Interesante, porque el que aparece en Filipenses 3:20 es la misma palabra en sustantivo, politeuma. ¿Cuál es la finalidad, pastor? ¿Qué gano yo con saber todas estas cosas? El estudio de la palabra de Dios es vital y es importantísimo para que nosotros podamos entender la vida cristiana. No basta con la intención de ser un buen cristiano, sino hay que hacerlo. Y para lo cual, lo único, según la misma palabra de Dios, que nos puede llevar a ser los mejores creyentes es la palabra de Dios y el estudio de las Sagradas Escrituras. Y ese estudio es todos los días. Todos los días tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Y tenemos las dos columnas, el verbo y el sustantivo. La misma palabra, uno que nos representa la acción y el otro lo encontramos en sustantivo. El primero de ellos nos habla acerca de la conducta, miren, del ciudadano. De la conducta, cómo debemos conducirnos si somos ciudadanos del reino de los cielos. Y el otro habla de nuestra posición en Cristo Jesús. No solamente es cómo me conduzco, sino dónde estoy. Porque nosotros miramos la esfera del cielo, donde está nuestro Dios, está el Padre, Cristo sentado a su diestra, los ángeles de Dios adorándole al Señor. Entonces viene esa imagen a nuestra mente y nosotros decimos, qué glorioso debe ser eso, qué glorioso debe ser. El apóstol Pablo nos pide a nosotros que nos comportemos como si estuviéramos a la altura de un ciudadano del reino de los cielos. Así como se vive allá, así debemos vivir nosotros aquí en la tierra. Y nos llama a eso. Y nosotros digamos, está bien, estoy adoptando la conducta de Jesucristo. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y adopto su conducta, su forma de vivir, su estilo de vida, sus palabras, sus acciones. Gloria a Dios, adoptamos todo eso porque queremos nosotros ser como Jesucristo, porque para eso fuimos transformados. Pero el apóstol Pablo va más allá en la vista hacia el futuro. Qué glorioso es todo eso. Pero qué bueno sería que estemos allá. ¿No? ¿O me equivoco? Qué bueno sería que estemos allá. Acá
Acá hay padecimientos y sufrimientos. Qué bueno sería que yo esté allá, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y los ángeles le están adorando al Señor. La creación le adora, yo quiero estar allá con el Señor. Y el apóstol Pablo no solamente lo deja ahí, no solamente habla de nuestra conducta, sino esto es para entenderlo y vivirlo. Cuando le canto a Dios, le alabo al Señor y vivo para el Señor, lo hago desde dos perspectivas. La primera de ellas desde mi conducta, y la segunda de ellas es desde mi posición. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermano? Quisiera que entiendan, en verdad quisiera que entiendan eso. La primera perspectiva desde la que miro es desde mi conducta. ¿Cómo me comporto? ¿Me comporto a la altura? Gloria a Dios. Vivimos en santidad para el Señor. Y la siguiente no solamente es cómo me comporto, sino en qué posición me encuentro. Y aquí estamos hablando de verdades y fundamentos bíblicos. Yo no sé cómo hay algunos que caminan así, ¿no? Ya en son de broma les digo a algunos, pero ya sé que cuando se la lanzo, dándole una verdad. Caminan así. Y yo bromeando le digo a uno, oye, está caminando como derrotado. Y algunos cuando hablan, están frente ahí un montón de doctores, una sarta de profesionales. ¿Ya cómo hablas? No sé qué decir. ¿Qué van a pensar? Yo solamente manejo motos, sin ofender a nadie. Soy taxista. Soy un albañil nada más. ¿Qué voy a hablar frente a ellos? ¡Qué vergüenza, qué roche! ¿Se acuerdan de la palabra de Jesucristo? Cualquiera de los más pequeñitos en el cielo es mayor a Juan el Bautista. Y cuando habló acerca de Juan el Bautista, dijo, de los de nacido de mujer, o sea, de todos los hombres, en todos los tiempos en la tierra, no existiría nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, de los que se encuentran en el cielo, o sea, el más pequeño que sea, será mayor y más grande que el mismo Juan. Entonces, cuando yo me voy a presentar a hablar, mira, me presento pensando en dos perspectivas como creyente. En la primera de ellas, en cómo me debo comportar delante de ellos y comenzar a hablarles a ellos con mucha propiedad. No como peruano solamente que soy, sino sobre todo porque soy un nuevo nacido y como tal les hablo. Y la segunda de ellas, por eso no nos intimidamos, es que hablamos desde la posición en que nos encontramos. Y esa posición es que somos ciudadanos de la gloria. Ahora te sientes distinto cuando te paras. Ya sabes quién está contigo y comienzas a hablarles. ¿Sabes pensando en qué? En que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y ahí está la palabra polis, que nos habla de ciudad, ciudadanos. Somos ciudadanos del reino de los cielos para vivir como tales y entendiendo nosotros que esa es nuestra posición en Cristo Jesús. Es nuestra posición, es mi posición en Cristo y es la tuya si realmente has sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Y queremos terminar con este texto, 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y acá habla un poco el apóstol Pablo de sus padecimientos que había pasado. Y miren cómo lo grafica. Porque esta leve tribulación momentánea. Acá yo no sé, no entiendo algo. Leve tribulación. Él le llama leve tribulación cuando casi lo matan. Y nosotros quejándonos de a veces de otras cosas. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno. Miren, la tribulación y el padecimiento lo presenta como momentáneo. Sin embargo, dice que produce en nosotros cada vez y más excelente, presenta a la gloria como eterna. Los padecimientos momentáneos, la futura gloria la presenta como eterna. ¿Están conmigo? Los padecimientos momentáneos, la gloria que se viene a los hijos de Dios es eterna. Cuando hice el proyecto de mi vida, jamás pensé que el proyecto de nuestra vida iba apuntando hacia la eternidad. Lo establecí sobre lo temporal, sobre lo efímero y pasajero.
O sea, solamente quería vivir hasta donde me alcanzaba la vida. Después, ¿y el resto qué? No sé. No sabía que la Biblia nos apuntaba más y nos iba hacia la eternidad. Y continúa el apóstol Pablo. Versículo 18. No mirando nosotros. ¿Quién nosotros? Los creyentes. Los creyentes no miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, siempre apuntando el futuro glorioso de la eternidad, son eternas. Porque sabemos, aquí la palabra sabemos, es una palabra ya conocida por nosotros. Es sabemos, pero sabemos por experiencia. Es un conocimiento aplicado en el presente, pero aprendido en el pasado. Yo aplico en este momento el conocimiento que tengo, pero porque lo aprendí en el pasado. Sabemos por experiencia, dice el apóstol Pablo. Yo pregunto, ¿tú sabes lo mismo? Porque si nuestra morada terrestre, si el lugar donde nos encontramos, la infraestructura o aún el templo que levantamos nosotros se deshiciere, dice, nosotros tenemos, ¿de quién dice? No, conmigo con el texto. ¿De quién tenemos? Tenemos de parte de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, y una vez más, apuntando a qué cosa? Al futuro glorioso de la eternidad, eterna con Cristo Jesús. En pocas palabras, te dice a ti y a mí, ¿qué te hacen lamentando por ello? Versículo 2 del capítulo 5. Y por eso mismo, pensando en la misma idea de la casa, miren, de nuestra morada terrenal, dice, o de la morada en los cielos, y por esto también nosotros gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. La palabra gemir, y por esto mismo dice nosotros gemimos, es la palabra griega estenazo. ¿Qué cosa nos quiere decir a nosotros? Es gemir con sentimiento, con un sentimiento interno, inexpresado de dolor. Todos nosotros, dice el apóstol Pablo, pensando en el futuro, pensando en el eterno, habiendo nosotros decidido no poner nuestra mirada en las cosas temporales, en las cosas pasajeras, en lo material, sino en lo eterno, las cosas que no se ven. Habiendo decidido poner nuestra mirada en nosotros, a pesar de que todo esto se caiga la economía, a pesar de que venga un sismo, un terremoto y se caigan nuestras casas, nosotros sabemos que aunque pasen todas esas cosas, tenemos de Dios un edificio, una casa muy preciosa, hecha no de manos, eterna en los cielos. Por esto mismo nosotros, dice, gemimos con un gran sentimiento en nuestro interior. Gemimos con un dolor inexpresado dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya quisiéramos, dice la palabra de Dios, ser revestidos de aquella habitación celestial. Termino con una pregunta. ¿Cuál es tu mirada hacia el futuro? ¿Un futuro mediocre o un futuro glorioso? Cuando terminé leyendo este texto vino mucha tristeza en mi corazón, pensando en todos nosotros, y me incluyo yo. Porque la palabra del apóstol Pablo termina así diciendo, gemimos en nuestro interior, con un dolor inexplicable. Quiere decir que no lo puedo explicar con palabras. Solamente queda en lo que algunos han gemido de esta manera y que han podido de repente por ahí entender cómo es, pero no se puede muy bien explicar. Es inefable. Dice que queremos ya ser revestidos de aquella habitación celestial. ¿Qué quiere decir? Que el creyente como tal sabe cómo debe conducirse aquí. Sabemos que debemos nosotros ser santos para nuestro Dios y a veces no podemos en su totalidad. Porque si bien es cierto, nosotros en nuestro interior anhelamos la ley de Dios y queremos amarle con todo nuestro corazón, también le tenemos que decir que somos imperfectos. Le decimos que no somos dignos de estar en su presencia, ni de estar con Él, porque a pesar de haber sido transformados y que Él nos ha entregado una nueva naturaleza, todavía persistimos muchas veces en pecado.
Y en nuestro interior gemimos con mucho dolor, con lágrimas en nuestro interior, y le decimos: Señor, yo lo que quiero es estar contigo. El anhelo de mi corazón es que tú vengas ya por segunda vez y estar en tu presencia. Sin embargo, muchos gimen de dolor, no por ser revestidos de aquella habitación celestial que nuestro Señor nos tiene preparados, sino gimen de dolor por todo lo material que ahí está en este mundo. Lloran por lo momentáneo, lloran por lo material, se lamentan por las cosas materiales, y así vive el mundo. Hijos que le quitan propiedades a sus padres, padres que atentan contra sus hijos por la economía. Esto vemos en las noticias, que por causa que tenían una propiedad, creo que en Puno, no sé en dónde, mandaron la tía, no sé si mandó a su sobrino, no sé quién, para que lo maten al padre. Se pelean, la gente anhela demasiado. En el Perú hay un boom de construcción, donde las propiedades hoy en día se han elevado cada día más. Donde tú vas, hermano, los espacios, comprar un espacio en centros comerciales, comprar un espacio en Gamarra, el metro cuadrado, ¿cuánto cuesta? Miles de dólares. Los terrenos son súper valorados. Este lugar donde nos encontramos en estos momentos, colegio que funge de iglesia, el terreno está bien valorado, más la edificación cuesta muchísimo. Si esto por un terremoto se viene abajo, muchos se van a lamentar, muchos llorarán, porque fue años de esfuerzo y sacrificio poder construirlo, levantarlo, comprar el terreno. La gente se duele muchísimo, lloran por propiedades materiales, se matan por propiedades materiales, se lamentan con un dolor inexplicable por propiedades materiales. ¿Sabes dónde viene la reflexión? Se pelean acá, hermano, los territorios, cada vez hay menos terrenos por comprar aquí en la tierra. Allá en los cielos hay una habitación mejor. ¿Tú crees que alguien paga algo por irse para allá? Alguien se duele en su corazón y dice: yo voy a separar un espacio allá en los cielos, quiero que sea 2 metros cuadrados, un 2x2, para estar con Dios. No es valorado. Están inapreciadas las propiedades materiales, cuestan carísimo. En los cielos es gratis. Es gratis, hermano. Con qué dolor en el corazón cuando Dios te hablaba de esto. Es gratis. Y cuando tú le dices a la gente: hay una propiedad mejor que la que tienes en los cielos, y es gratis, te dice: no quiero. Qué mar de oro, qué mar de cristal, qué casa de oro, yo quiero acá. Quiero los mejores lujos acá. Tu mirada es temporal. ¿Cuál es la proyección a tu futuro? Yo también quería eso. Cuando Dios me habló estaba equivocado. Prefiero ahora invertir, hermano, para el reino de los cielos, porque sé que al final tengo una morada gloriosa con Dios, junto a mi esposa y mis hijos. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quieres? Por eso nos andamos quejando, por eso siempre miramos para atrás. Pero si tú miras hacia adelante, no interesa el pasado, no interesa lo que hay atrás, porque siempre será lo que está delante. Hermano, entendemos esto, siempre será lo que está delante. Aunque se caiga el mundo y venga la guerra, siempre será lo que está delante. Siempre será lo que está delante. El futuro glorioso que nos espera no va a cambiar por más que las cosas cambien en el mundo. Siempre será el mismo. Por eso cuando venimos con dolor al Señor, producto de los problemas, hermano, la esperanza permanece viva. En tanto Jesucristo resucitó de los muertos, está viva para todos nosotros. Permanece viva, nuestro Dios está vivo, y el que lanzó la promesa y dio la promesa está vivo, y por lo tanto la esperanza está viva. Y nosotros, aunque parece que estamos derrotados, destruidos, amedrentados y muertos, estamos más vivos que nunca, porque Cristo vive y nosotros vivimos con Él. Y nosotros vivimos con Él. Cuando uno entiende la palabra de Dios y las realidades de la Biblia que nos presenta, le damos más gracias, Señor, porque estamos construyendo. Construyo mi casa, nos estás dando el gran privilegio de construir nuestra obra y queremos hacerlo de lo mejor posible. Pero al mismo tiempo que construimos, nosotros pensamos y decimos: pero tenemos una mejor. Esto no se lo digo yo. Los discípulos del Señor, capítulo 13 de Juan, llorando, triste, Jesús se iba. No se turbe vuestro corazón, le dice Jesús, ni tengan miedo. En la casa de mi Padre
Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya les hubiera dicho: he aquí que voy a preparar morada para ustedes, para que donde yo estoy, en mi gloria, junto al Padre, ustedes estén conmigo. Venga lo que venga, pase lo que pase, el futuro glorioso de los hijos de Dios está escrito. Está escrito. No importa lo que venga, no importa lo que pase, ya está establecido. Y si es así, hermano, ¿qué más queremos? El de allá no pueden ir empresarios de acá a comprar allá terreno. Cristo ya lo compró. Lo único que tiene que hacer es derramar su vida delante de Dios, pedir perdón por sus pecados, recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador y esperar que Él haga la transformación en su vida. Vamos a orarle así. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor, nos presentamos delante de tu presencia. Oh Señor, si aquí de repente hay alguno que tal vez no ha experimentado esa transformación por el poder del Espíritu Santo, si hay alguno que el mensaje ha llegado a su vida y todavía no le ha entregado su vida a Cristo, y todavía no tiene un lugar allá en los cielos, yo te invito a que en esta mañana te acerques al Señor y le entregues tu vida a Cristo y le digas: Señor, yo espero que en esta mañana seas tú el Salvador de mi vida. Ahí donde estás, hazle esta oración al Señor y dile: Señor Jesús, sin temor, repite después de mí: Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Te quiero pedir que me perdones, Señor, porque yo he trazado mi futuro de una manera egoísta, porque no te he tomado en cuenta, Señor, porque he vivido toda mi vida lejos de ti. Te pido que perdones mis pecados, Señor, y te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador. Dile: gracias, Señor, por darme salvación y vida eterna.